Muy buenas noches, amada iglesia, querida audiencia. Bueno, una vez más estamos nuevamente con nuestra transmisión de Centro Cristiano de Adoración. Le doy gracias a Dios por aquellos que se están conectando. Y bueno, nuestra iglesia, les comento para la audiencia, para aquellos que quizás nos están escuchando por primera vez, nosotros tenemos reuniones virtuales los días martes 19:30, que normalmente son reuniones de alabanza y adoración a cargo de Gustavo, los días jueves a cargo de las mujeres, los días sábado normalmente me toca compartir el mensaje a mí, y los días domingo nos está trayendo la palabra Sergio Mantovani. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar a prepararnos para recibir la palabra del día de hoy. ¿Sí? Una palabra que tuvimos que posponerla el día sábado por problemas en la transmisión. Pero bueno, finalmente hoy vamos a poder concluir el mensaje. Y el día sábado estábamos hablando acerca de poder resistir en la fe, ¿no? Y hablábamos de un poco, hacíamos una analogía de lo que es la resistencia, y justamente decía que la resistencia, cuando hablamos de resistencia, cuando una persona se entrena para poder tener resistencia física, empieza, ¿no?, a levantar pesas todos los días un determinado peso, empieza a ir aumentando esa cantidad de peso con el tiempo para ir incrementando la resistencia, ¿sí? En otras palabras, la resistencia tiene que ver con una fuerza que se opone a otra fuerza. Esto es no solamente desde el punto de vista físico, en cuanto a la gimnasia se trata, sino también desde el punto de vista de la física. ¿Sí? La resistencia justamente es eso, ¿no? Un cuerpo resistiendo otro cuerpo. Pero bien, no vamos a entrar en tantos detalles. Y les voy a leer este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 8, dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Subraya esa palabra, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, acá lo que nos recomienda el apóstol Pedro es lo siguiente, ¿no? Que nosotros debemos estar sobrios y estar velando. Esa es la parte que nos toca a nosotros, como también dice que la parte que le toca al diablo, que es estar buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a estar buscando el diablo? A aquellos que se debiliten en la fe, ¿no? Y haciendo otra analogía, es cuando un pastor lleva todas las ovejas juntas en un rebaño. El león, ¿a quién ataca? A la oveja que se sale del rebaño, a la que está sola, ¿no? Esa es la oveja que ataca. El verso 9 dice: al cual resistid estando firmes en la fe. ¿Sí? Lo que confirma acá el apóstol Pedro es que nosotros tenemos una fuerza para resistir esa fuerza contraria, que no solamente a veces viene en forma física, en forma o de una manera que uno lo puede ver, sino que a veces ese desgaste también viene en el plano espiritual, ¿no? Somos atacados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿no? De diferentes maneras, hasta que esos pensamientos empiezan a provocar desesperanza y angustia. Ahora,
Sigo leyendo, ¿no? Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no somos los únicos que estamos padeciendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Esto quiere decir que el final de esta batalla va a estar dada por la oposición que nosotros podamos poner a las armas que utilice el enemigo para desgastarnos. ¿Sí? Y hoy quiero hablar justamente de la fe para resistir, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos fe para aguantar. Y yo conozco muchos hermanos, ¿no? Que están ahí aguantando, ¿no? Como diría, si hablamos en términos bélicos, aguantando ahí en el frente de batalla, en la trinchera, resistiendo el ataque del enemigo. Pero nuestra vida cristiana no se trata solamente de aguantar, ¿no? También tenemos que tener una fe para salir de esa situación, para poder dar ese segundo paso una vez que podamos resistir. Y el sábado justamente hacía una comparación, ¿no? Que los boxeadores se preparan no solamente para golpear, sino que se entrenan para resistir. Y había citado, ¿no? El caso de Carlos Monzón, que de muy jovencito le gustó el boxeo. Él venía de una familia muy pobre, ¿no? Pasó mucha hambre en su infancia, pero él tenía algo en claro, que él quería ser boxeador y que iba a ser boxeador a como dé lugar, sin importar su condición. Un día lo llevan a pelear, le resumo todo esto, ¿no? Un día le dan la posibilidad de pelear, ¿no? En el circuito semiprofesional. En su primer pelea, él en 3 rounds noquea a su oponente y cuando termina la pelea tenía todos los nudillos enrojecidos y con muchísimo dolor en las manos, más de lo normal. Entonces le hacen placa en los dedos para ver si se había fracturado algún dedo o algún nudillo. Y el doctor le dice a su entrenador, este muchacho evidentemente pasó mucha hambre y sufrió tuberculosis de chico. La tuberculosis impide que los huesos se desarrollen bien, ¿no? Y los huesos te quedan huecos. Él dice que tenía los huesos de los dedos como una caña, huecos por dentro. Con lo cual le dijo el médico a su entrenador, no pierdas el tiempo con este niño o con este joven porque no tiene ningún futuro, porque sus dedos no van a poder resistir una pelea. Cuando el entrenador le dice esto a Carlos Monzón, él dice que él va a seguir peleando igual. En un determinado momento, el entrenador le dice, bueno, andate a tu casa, ya está, no se puede hacer más nada. Pero ante la insistencia de Monzón, dice, bueno, te voy a dar otra oportunidad, pero tenés que prepararte en la resistencia, porque vos no podés pegar durante 12 rounds porque tus manos no lo van a poder resistir. Entonces, si tuvieron la oportunidad de ver alguna pelea de Monzón, van a ver que siempre usa la misma estrategia. Él se defiende, ¿no? Durante muchos rounds y desgasta a su oponente que le pega, y él resiste. Y luego, cuando él empieza a ver que su oponente se empieza a cansar, ahí sacaba ese famoso derechazo y noqueaba a su oponente. Bien, muchas veces como cristianos y muchas veces por las distintas situaciones que nos van a ir sucediendo en la vida, no vamos a tener los recursos, no vamos a tener las fuerzas, ¿no? Para intentar salir adelante, pero debemos ejercitarnos en esto, debemos ejercitarnos en resistir y no perder nuestra fe, para cuando llegue el momento oportuno. Ahora, en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que esta batalla debemos darla en el plano de la fe. ¿Por qué? Porque en el plano de lo material inexorablemente la vamos a perder.
¿sí? Porque si nos guiamos por lo que vemos, por lo que tenemos enfrente, seguramente tengamos la tendencia a desistir de aquello que anhelamos. Ahora, estamos siendo atacados permanentemente, ¿no? En este tiempo por lo que vemos en la televisión, por lo que escuchamos, ¿no? Sobre todo con respecto a la pandemia, no solamente a la pandemia económica, sino, perdón, a la pandemia por la enfermedad, sino que también estamos experimentando una pandemia en el plano económico, en el plano laboral y ya en el plano emocional. Ahora, debemos caminar por fe. El verso 2 del capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.